Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Les está saludando Carlos Alberto Polo López. Estoy feliz de volver a encontrarme con ustedes alrededor de la radio, a través de los 1470 AM AWR Medellín, a través de los 1020 AM AWR Bucaramanga, a través de los 1580 AM AWR Sincelejo, a través de los 1360 AM AWR Cartagena y a través de los 1010 AM AWR Bucaramanga. Bienvenido cada uno de ustedes a la Radio Mundial Adventista, y qué alegría es saber que nos dan el permiso y la oportunidad de ingresar hasta sus lugares de origen. En este momento estamos dando inicio a la segunda parte de la lección número 4 de esta serie titulada Revelación de Esperanza. Y el título de esta cuarta lección, en su segunda parte, es La batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. Busque su Biblia, busque papel y lápiz para tomar nota, y vamos a orar en este momento antes de iniciar con el estudio. Padre Celestial, muchas gracias por la bendita oportunidad de encontrarnos alrededor de la Radio Mundial Adventista y de la Radio Escuela Bíblica. Oramos por la presentación de tu palabra, que el estudio de esta lección pueda darnos luz sobre el propósito de Dios para nuestra vida y pueda llenar nuestros corazones de esperanza, de esa bendita esperanza del pronto regreso de Jesús. Bendice a la audiencia. Conságralos a tu causa. Permíteles que ellos experimenten la presencia del Dios vivo, creador del cielo y de la tierra en sus vidas, y que también ellos puedan experimentar el gozo de la salvación. Gracias por la revelación de esperanza que nos has dejado en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Gracias a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a través de la amplitud modulada y a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos los que recién comienzan el estudio de la Palabra de Dios con la Radio Escuela Bíblica. Recuerden ustedes que los martes y los jueves a las 8 de la noche se está desarrollando la Escuela Bíblica de manera virtual, con cada uno de ustedes que se han inscrito en la Radio Escuela Bíblica a través del +57 311 739 5032. ¿Qué debo hacer para hacer parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista?
Pues bueno, escribe su nombre, escribe su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. Nuestro equipo de apoyo espiritual, Jason Fonnegra, Dixon Ballesteros y Fabián Santamaría, les atenderán a cada uno de ustedes con mucho gusto y para honra y gloria de nuestro Dios. Sin más preámbulos, damos inicio a esta segunda parte de la lección número 4, titulada La batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. En el episodio anterior, estudiamos acerca de la guerra que se originó en el cielo en un ángel de luz llamado Lucifer. Explicábamos las razones del por qué en un ángel perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, nació el deseo de ser igual a Dios, convirtiéndose esto en el primer acto de rebelión en el universo creado por Dios. Encontramos en la lección anterior que al revelarse este ángel denominado Lucifer, ya no se halló más lugar para él en el cielo, ni para los ángeles que creyeron en sus falsos argumentos. Debido a esto, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la Escritura nos dice, y fue este el pasaje con el que concluimos el mensaje en la primera parte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, lo vamos a leer en ese momento para enlazar con esta segunda parte que comienza en este instante. Dice la Escritura, y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es el gran dragón? La serpiente antigua. ¿Cuál serpiente antigua? La misma Biblia responde, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y concluíamos con una serie de preguntas que son muy razonables, como por ejemplo, ¿por qué se vio envuelto el planeta Tierra en un conflicto cósmico que empezó en el cielo? ¿Fue Satanás arrojado sobre la tierra? ¿O los primeros habitantes de la tierra le abrieron la puerta a él para que ingresara a este planeta? Pues bueno, hoy vamos a dar respuesta a estas preguntas. Gracias a ustedes por abrir la palabra de Dios con nosotros. Debemos remitirnos en este momento al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, que nos indica que todo estaba bien cuando Dios creó este planeta. Dice la Escritura que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y eso incluía a los primeros seres humanos. Estos seres humanos, que la Biblia nombra como Adán y Eva, también eran seres perfectos, así como había sido creado Lucifer. Adán y Eva eran seres morales como Lucifer. Adán y Eva eran capaces de amar, así como Lucifer. A Adán y a Eva también se les dio la libertad de escoger, o lo que denominamos libre albedrío, así como a Lucifer. Y como a cada uno de los ángeles, incluso los que son ángeles santos hoy día. Dios les dio a Adán y a Eva la oportunidad de comer de dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al escoger comer del árbol de la vida, ellos mostraban su lealtad a Dios. Pero Dios les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando ellos desobedecieron y comieron de este árbol, escogieron, en otras palabras, ir en contra de Dios y en favor del lado de Satanás en la guerra. Sí, Dios les dijo a ellos, pueden comer de todos los árboles, incluido del árbol de la vida. En esta actitud, ellos obedecían y mostraban su lealtad a Dios. Pero Dios les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Cuando ellos decidieron comer de ese fruto, desobedecieron a Dios y se pusieron automáticamente, podríamos mencionarlo, del lado de Satanás, así como los ángeles que él se arrastró del cielo a la tierra.
cuando Eva caminó hacia el árbol prohibido, Satanás se disfrazó de una serpiente. Y allí él tuvo la oportunidad de esparcir sus mentiras en la mente de Eva. Y vale la pena anotar en este momento que Satanás es un experto en disfrazarse. Satanás no se va a presentar nunca tal como él es, porque seguramente usted saldría corriendo del susto. Ahora bien, Dios había dicho que si Adán y Eva comían de ese árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, ellos iban a morir. Sin embargo, Satanás llegó a desmentir a Dios diciendo en Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, no moriréis. Y yo los invito a abrir la Biblia en este pasaje de las Escrituras, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Note lo que dice la Escritura. No moriréis, pero sabe Dios que el día que comas de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Si usted recuerda la lección anterior, y si no la estudió con nosotros, lo invito a que en el canal de YouTube de AWR Colombia, usted busque la serie Revelación de Esperanza en la Radio Escuela Bíblica y pues estudie la parte 1 de esta lección número 4. Usted va a recordar entonces que uno de los pecados de Lucifer consistió en querer ser semejante al Altísimo, en querer ocupar el trono de Dios y en querer ser Dios, el que gobernara el universo. Y es la misma idea que le está vendiendo aquí a Eva al decirles, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Satanás esencialmente estaba diciéndole a Eva, tendrás mayor felicidad si me sigues a mí, pues Dios está restringiendo tu libertad y eso te está causando infelicidad. ¿Acaso no es la misma idea que vende Satanás a través de diferentes ideologías en la era posmoderna? Por supuesto. Trágicamente, Eva aceptó la mentira. Pero no solo la aceptó ella, sino que invitó a su esposo, Adán, quien también terminó cediendo ante la pretensión de Satanás. Hoy usted, estimado amigo, apreciada amiga, y yo, vemos los resultados de la elección de Adán y Eva alrededor de nosotros. La alternativa de Satanás no es para nada como la que la serpiente le anunció a Eva en el Edén. Hoy usted y yo vivimos en un planeta de rebelión, en un planeta lleno de decaimiento, en un planeta lleno de muerte, de violencia, de maldad. Hoy podemos decir con toda seguridad, las pretensiones y falsas acusaciones de Satanás quedaron en evidencia, demostrando que es un mentiroso y que Dios tiene la verdad, porque Dios sigue siendo amor. Esto es importante anotarlo. Después que Adán y Eva comieron del árbol prohibido, ellos fueron llenos de culpabilidad y de ansiedad. Esa misma culpabilidad y ansiedad que experimenta usted y que experimento yo cuando tomamos conciencia sobre haber obrado de una manera contraria a lo que Dios esperaba de nosotros. Cuando Dios fue buscando a Adán y a Eva en el jardín del Edén, ellos le ocultaron sus caras y ellos estuvieron corriendo para ocultarse de la presencia de Dios. ¿Acaso no es lo mismo que hacemos usted y yo hoy día? Vivimos corriendo, huyendo de la presencia de Dios desde entonces, agobiados por el sentimiento de culpa, agobiados por la depresión que nos genera el saber que no fuimos capaces de obedecer un así dice Jehová. Nos creemos condenados. Pareciera que estamos ya sentenciados a la muerte eterna. Sin embargo, ese es un pensamiento que Satanás intenta sembrar en la mente del pecador culpable, pero está lejos de la realidad
de acuerdo a la evidencia bíblica. Y es que vale la pena anotar que el pecado produce separación entre nosotros y Dios. El pecado produce conflicto y separación entre las personas también. Las semillas de la Primera Guerra fueron sembradas en nuestros primeros padres cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, pecando. La razón por la cual hay abuso en el hogar, la razón por la cual hay tanta animosidad en el mundo, es que el pecado ha infectado el corazón humano con la discordia, esa discordia que Lucifer, hoy Satanás, sembró inicialmente en el cielo. Cuando los seres humanos nos separamos de Dios, nos volvemos separados de nuestros propios seres queridos también. Entonces el pecado no solo causa separación entre Dios y los hombres, sino también entre los hombres mismos. Así que el pecado, estimados amigos, produce terribles consecuencias en la experiencia humana como ansiedad, miedo, sufrimiento, muerte, violencia, violaciones, asesinatos y todo lo que usted quiera agregar a esto basado en su experiencia personal. El pecado escoge el estilo de gobierno de Satanás y ha producido toda la enfermedad, todo el dolor y toda la muerte que nos rodea. Ese es el gobierno de Satanás. ¿Recuerda usted que Satanás al principio en el cielo, antes que la guerra se trasladara a la tierra, argumentaba diciendo que si él fuera el gobernante del universo, el universo sería mucho mejor de lo que Dios lo tenía? Ahora ha quedado en evidencia. Y la evidencia dice que Satanás es un mentiroso, pues su gobierno es un gobierno de muerte, de destrucción, de sufrimiento, de enfermedad, de dolor. Y esto lamentablemente nos tocó experimentarlo a nosotros. Ahora imagínate que lo mismo que vivimos nosotros en este planeta se viviera en todo el universo creado por Dios. Qué terrible sería el universo. ¿Quién es el responsable de todo el mal? ¿Quién es el responsable del sufrimiento, de la enfermedad? ¿Quién es el autor de todo lo malo que le pasa a usted? A veces, por el sufrimiento solemos culpar a quien es el menos culpable de todos, Dios. Y es entonces cuando, ante lo malo que nos pasa, cuestionamos: Señor, ¿y por qué me pasa esto? Señor, ¿y por qué me castigas? Jesús dijo una parábola acerca de un hombre bueno que sembró semilla buena en el campo. Pero pasado cierto tiempo, sus siervos salieron y vieron que había una terrible maleza creciendo entre las plantas buenas. Cuando le preguntaron al hombre bueno qué había pasado. La experiencia está en Mateo capítulo 13, versículo 28, donde nos dice que Jesús les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y sí, todo lo malo que te pasa a ti no viene de Dios. Todo lo malo que te pasa a ti es causado por un enemigo. Un enemigo que intenta destruirte, que intenta asesinarte, que intenta no dejarte vivir, que intenta pisotear tu dignidad, pisotear tu autoestima, pisotear el principio en tu vida, que intenta llevarte a lo más profundo del abismo. Y ese enemigo tiene nombre propio. Es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Estimados estudiantes, cuando nosotros nos encontramos perplejos y nos preguntamos por qué están las terribles malezas de enfermedad, dolor, atrocidades y quebrantamientos, también encontramos la respuesta en esas palabras que Dios nos dice: un enemigo ha hecho esto. Recordemos que Dios sembró buena semilla. Dios creó un mundo perfecto en gran manera. Él no sembró enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte. Un enemigo de Dios y del hombre vino con decepción y mentiras, sembrando semillas de destrucción en lo bueno que Dios había creado. La Biblia consistentemente identifica a ese enemigo como Satanás, como el adversario, como el acusador, como el diablo.
Él es el que se rebeló en contra de Dios allá en el cielo y dio rienda suelta al problema entero del pecado. Vale la pena notar que Dios no creó a Satanás ni al diablo. Dios creó a un ángel de luz perfecto. Recuerde, si usted tiene preguntas de cómo ocurrió todo esto, entonces vaya a la lección anterior, la primera parte de esta lección número 4. En las Escrituras, el diablo no es una figura de cuento de hadas que aletea con un trinche. No. El diablo no es una figurita caricaturesca de cachos de cola con un tenedor. No. Él mismo se ha pintado a sí mismo para que la gente lo vea como algo divertido. Pero está lejos de ser esto. El diablo no es de cola. El diablo no es de cachos. El diablo no maneja un trinche en su mano buscando chuzar al que se deje chuzar. No. El diablo es un ser muy real, así como son reales los ángeles santos. Pero a diferencia de los ángeles santos, el diablo es un ser muy real que causa tragedias reales y es un claro engañador y un claro mentiroso. ¿Son irreales acaso las tragedias? Por supuesto que no. ¿Es irreal el dolor que experimentas? Claro que no. ¿Es irreal el sufrimiento que te rodea? No. Pues bueno, así como nada de esto es irreal en tu vida, el diablo tampoco es irreal. Pero así como el diablo no es irreal, mi Dios, mi Salvador Jesús, tampoco es irreal. Y qué bueno que Él es real, porque entonces significa que pelea por mí la batalla para vencer a Satanás e impedirle destruirme. Satanás engañó a 1/3 de los ángeles y fue echado del cielo con ellos. Ellos tocaron a la puerta del planeta Tierra. Dios quería que esa puerta se mantuviera cerrada para siempre. Dios quería que Adán y Eva se mantuvieran fieles, leales y lejos del árbol prohibido. Como Satanás tocó, Eva respondió. Y Eva lamentablemente abrió la puerta. Satanás le dijo a Eva: Dios es injusto. Dios está restringiendo tu felicidad. Tendrás mayor felicidad si me escuchas a mí y si comes de ese fruto. Así que Eva abrió la puerta y Adán la siguió. Y usted puede leer el relato en Génesis capítulo 3. Como resultado, la enfermedad y el sufrimiento, el dolor y la muerte entraron a este mundo. Este mundo se encontró atrapado entre el fuego cruzado porque el deceptor engañó a nuestros primeros padres a aceptar y unirse a la rebelión. Este se convirtió en un mundo en rebelión. Ahora alguien dirá: ¿y entonces por qué Dios no hace algo? ¿Recuerdas que esta misma pregunta la planteábamos en el episodio anterior? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no destruyó a Lucifer, a Adán y a Eva? Pues bueno, la respuesta ya la dijimos en el capítulo anterior. Vale la pena notar que si tú crees que Dios no ha hecho algo, te concentres entonces en lo que sigue de esta lección. Inmediatamente Adán y Eva pecaron. Ahí mismo en el jardín del Edén, Dios hizo una de las más magníficas promesas de todas las Escrituras a la humanidad en rebeldía. Y es importante que usted lo tenga claro. Dios prometió que restauraría todo lo que había sido perdido a causa del pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos lo que los eruditos denominan como el protoevangelio o el primer mensaje evangélico. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. En otras palabras, Cristo, el Mesías, vendría. Ahí mismo en el jardín del Edén, inmediatamente Adán y Eva pecan, ellos reciben la promesa de que el Mesías vendría para restaurar el orden perdido. Cristo le daría a Satanás un golpe mortal. Cristo le aplastaría la cabeza a Satanás, pero en el proceso, por supuesto, Cristo iba a recibir una herida en su talón.
En el proceso de darle el golpe mortal a Satanás, Jesús mismo recibiría una herida trágica en la cruz. Ese golpe, sin embargo, no eliminaría al Salvador. Cristo se levantaría victorioso como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Rey por venir. La pregunta es, ¿cómo contestaría Dios al reto de Satanás? ¿Cómo el amor sobresaldría en contraste con el egoísmo? Alguien dice de pronto, es que Dios no ama a la humanidad. Pero saben, el hecho de que Dios haya hecho presencia, inmediatamente Adán y Eva pecaron, significa que Él se interesa por la salvación de nosotros. Cristo vendría, sería suspendido en la cruz, clavos serían atravesados entre sus manos y colgado ahí, en el madero, entre el cielo y la tierra, Cristo demostraría al universo entero que Dios sí se preocupa por la humanidad y que Dios es completamente amor. Dios ama, y no ama solamente en el discurso. Dios ama en la praxis, Dios ama en lo pragmático, Dios ama en la acción, en la práctica. En la muerte de Cristo, usted y yo veríamos los principados y los poderes de los infiernos echados afuera. ¿Sabes? La cruz revela la enormidad del amor de Dios. Pero la cruz también revela la magnitud de la maldad que Satanás sembró en el planeta Tierra. Satanás decía, mi gobierno va a ser mejor que el gobierno de Dios. Pero Satanás, en su gobierno terrenal, llevó al Hijo de Dios a la muerte de la cruz, lo cual fue horrendo, espantoso. Nuestro Señor Jesucristo declara en Jeremías capítulo 31, versículo 3 lo siguiente: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios vendría a este mundo en rebelión. Dios vendría en la persona de Jesús como nacido del vientre de María. Cristo enfrentaría el reto de Satanás de frente. ¿Por qué Dios no hace algo si Él nos ama? Solemos preguntarnos, o suelen preguntar algunas personas. Pues la buena noticia es que Dios ya lo hizo. Dios ya hizo algo. Adán y Eva pecaron. Ellos se rebelaron en contra de Dios. Pero Dios no destruyó este mundo. Dios no destruyó a Adán y a Eva cuando pecaron. Dios no exterminó el planeta Tierra cuando entró el pecado aquí. Dios pudo haberse olvidado de este mundo. Dios pudo haberse quedado sentado allá en su trono de gloria en el cielo y jamás haber vuelto a hacer presencia en este planeta. Pero no, Dios hizo presencia en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y no llegó con un mensaje condenatorio. No, Dios llegó con un mensaje de salvación. Por supuesto, Dios dio a conocer las consecuencias de la desobediencia. Dios no empujó a este mundo al espacio exterior. Podríamos utilizar un término muy humano. Dios no pateó a este mundo para echarlo al olvido. El cielo respondió al reto de Satanás con amor. El cielo contestó las preguntas de Satanás con amor. El cielo contestó a las falsas acusaciones de Satanás con amor. El cielo reveló que el amor tenía un plan. ¿Sabes qué dice la Biblia? Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9. Efesios capítulo 3, versículo 9 nos dice: y de aclarar a todos cuál es el plan del misterio, escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Cuál es el misterio de los siglos, estimados amigos? Pues el misterio de los siglos es este: ¿cómo podría Dios amarnos tanto? ¿Cómo podría Dios hacer algo por nuestra salvación? Y este misterio estaba escondido desde los siglos en Dios. Es decir, que el plan de salvación estaba
diseñado desde antes incluso que existiera el mal. En comunicación organizacional a eso le llamamos un plan de crisis. Es prever potenciales crisis que pueden afectar a la organización y tener protocolos de cómo actuar en determinados casos. El plan de crisis no se elabora para conducir a la organización a una crisis, no, sino para actuar en medio de la presentación de la crisis. Asimismo, el plan de salvación ideado desde tiempos sin fin, desde antes incluso que existiera el mal, no estaba previendo la existencia del mal, sino que estaba previendo las acciones que se tomarían en caso tal que la criatura en su libre albedrío decidiera rebelarse. Y una vez la criatura se rebeló, entonces Dios puso en acción, en ejecución, ese plan de crisis que denominamos hoy día plan de salvación. Lucifer, estimados amigos, retó el gobierno de Dios en el cielo. Él acusó a Dios de ser injusto. El misterio de los siglos es que Dios nos ama, y el misterio es que el amor de Dios irá a cualquier profundidad para salvarnos. No hay ningún valle tan profundo, ni ninguna fosa tan oscura de donde el amor de Dios no nos pueda alcanzar. No hay lugar en donde tú llegues, en donde el amor de Dios no te pueda alcanzar. No hay un lugar en el cual puedas correr lo suficientemente lejos, en el cual el amor de Dios no te pueda buscar. Satanás es mentiroso. Él dice, Dios no te ama. Eres un pecador. No lo busques. Dios no te va a perdonar. Satanás te hace sentir inferior. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es experto en pisotear tu dignidad, en pisotear el valor real que tienes en Cristo. Pero si tú miras a Cristo en la cruz, si tú miras a Jesús siendo lacerado, siendo escupido, si tú miras a Jesús orando por ti en la cruz, si tú miras a Jesús muriendo en la cruz, tú vas a encontrar que todo lo que Satanás pone en tu mente es falso, pues Dios te ama y te ama con un amor eterno. Satanás dice que Dios no te ama, pero Jesús declara, mira la corona de espinas sobre mi cabeza. Satanás te dice, Cristo no te ama, pero Jesús responde, fui todo el camino hasta la cruz y a la tumba por ti. Yo tomé la penalidad del pecado. Cristo colgó su cabeza y murió en aquel viernes oscuro hace mucho tiempo atrás. Cristo proclamó, consumado es. Y durante el sábado, en la quietud de la tumba, Cristo descansó. Pero sabes, un muerto nada sabe, un muerto nada puede hacer. Y aquí viene buena noticia para ti y para mí. Al próximo día, es decir, el primer día de la semana, un domingo, Cristo resucitó. Un ángel descendió y la piedra fue removida y Cristo salió de la tumba vivo. Y por eso hoy proclamamos a un Cristo vivo, a un Cristo crucificado, sí, pero también resucitado. Y porque Cristo está resucitado, es que tenemos garantía de victoria para honra y gloria de Dios. Las buenas nuevas son estas. Cristo está vivo hoy. Dios ha hecho algo acerca del problema del mal. No puedes vivir diciendo, ¿por qué Dios no hace algo? Ya Dios lo hizo y Dios lo sigue haciendo. Dios ha provisto al Salvador para aquellos engañados en la esclavitud del pecado. Dios mandó a Jesucristo a sufrir y a morar. ¿Por qué Dios no hace algo? Pues ya lo hizo. Cristo entró a la fosa de las serpientes de este mundo con toda su maldad y peleó en la batalla decisiva de la historia de la humanidad en un combate mortal para derrotar a Satanás por ti. La muerte de Cristo fue la herida en el talón que Satanás puso. Pero la resurrección de Jesús fue la herida mortal sobre la cabeza de Satanás. Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz y por eso su victoria es tu esperanza, es mi esperanza. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no solo hizo algo, sino que sigue haciendo algo a través del ministerio intercesor de Cristo en este momento en el santuario celestial.
Él es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Él está intercediendo con los méritos de su propio sacrificio a favor de ti y a favor de mí. Ahora mismo, la gracia de Cristo está disponible para usted y para mí, sin importar la situación actual que usted esté viviendo. Llegará un día en el que el pecado y la maldad lleguen a su fin. Dios destruirá a Satanás para siempre. Satanás no nos tentará por toda la eternidad. Satanás no es eterno. Como ser creado lejos de Dios, no es eterno. Él no se saldrá con la suya para siempre. La promesa del jardín se cumplirá en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Cristo aún aplastará totalmente y eliminará a Satanás y toda la maldad por siempre. Así es como lo revela Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y con estos textos vamos a finalizar. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El profeta Ezequiel añade a este versículo, en Ezequiel capítulo 28, versículos 18 y 19, lo siguiente: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, ante los ojos de todos los que te miran. Estimados amigos, Satanás un día será consumido. Satanás será convertido en cenizas. Él desaparecerá para siempre. Un día el universo será limpiado y Jesús y su pueblo reinarán triunfantes. ¿Quieres ser tu parte del pueblo triunfante de Dios? ¿Quieres ponerte de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos? ¿Quieres evitar la destrucción con Satanás y sus ángeles? Pues ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solamente en Cristo podrás tú tener vida eterna y ser librado de las mentiras, de las artimañas de Satanás. Un día, usted y yo vamos a ver cuáles son los asuntos que involucran todo lo que Satanás ha sembrado en la tierra. Y yo quiero invitarte al finalizar esta Radio Escuela Bíblica en este episodio a que vengas a Cristo Jesús. Sí, Satanás sigue sembrando y mucha maldad, pero no será por siempre, porque sus días están contados. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Eterno Padre, gracias por permitirnos saber que este gran conflicto llegará a su fin y que Satanás también llegará a su exterminio cuando lo derrotes por siempre. Gracias, Señor, por llamarnos a la salvación y por librarnos de la condenación eterna. Que Cristo Jesús sea el Dios de nuestra vida, sea el Salvador de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ayuda a estudiar y a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.